El día de hoy vamos a revisar los elementos de justificación de la antijuricidad. Tenemos que el derecho penal ecuatoriano no basta con que una conducta sea típica. Para ser delito debe ser además antijurídica, es decir, contraria al ordenamiento jurídico sin causa justificante. El COIP reconoce en su artículo 36, perdón, en el artículo 30 diversas causas de justificación que excluyen la antijuricidad cuando se cumplen ciertos requisitos. Entre ellas destaca la legítima defensa establecida en el artículo 33, que exige la presencia de una agresión actual e ilegítima, una defensa necesaria y racional y ausencia de provocación por parte del defensor. Asimismo, el estado de necesidad justificante atipificado en el artículo 32 permite dañar un bien jurídico menor para proteger otro de mayor valor, siempre que el peligro sea real y actual y no haya otro medio menos lesivo y el resultado no sea desproporcionado. También se considera causa de justificación el cumplimiento de un deber legal o ejercicio legítimo de un derecho cuando la acción se realiza bajo mandato de autoridad competente o en función oficial y de forma proporcionada. Estos elementos aseguran que no se penalice conductas justificadas, así garantizando el equilibrio entre la justicia material y el rigor formal del sistema penal. En esta también tenemos unas fases del proceso de investigación, la cual la fase se divide en fase doctrinal, que es la lectura eh, de la teoría constitucional del delito y del Código Orgánico Integral Penal. Nos dice que este texto permite comprender la función constitucional del derecho penal y su aplicación en el Estado garantista como el ecuatoriano. La obra recalca que en la antijuricidad no debe analizarse de forma abstracta, sino desde una óptica sistemática y funcional, que es antijurídico aquello que siendo típico no se encuentra justificado por el orden jurídico. También tenemos una investigación bibliográfica, que esto nos dice que que a partir de la doctrina de Encalada se consultaron también las siguientes fuentes, que es Ernesto Albán Gómez, el Código Orgánico, que es el COIP, en los artículos 29 y 33, y la jurisprudencia ecuatoriana sobre la legítima defensa y estado de necesidad. Estas fuentes nos permiten sistematizar los elementos de justificación y comprender su aplicación práctica y jurídica. Tenemos el desarrollo, que son los elementos de justificación de la antijuricidad. La legítima defensa, que son, los encontramos como un fundamento legal en el artículo 33 del COIP, que nos dice que la de legítima defensa es la reacción inmediata, necesaria y proporcional frente a una agresión ilegítima, actual o inminente, que pone en riesgo los bienes jurídicos como la vida, la integridad o propiedad. Los requisitos para esto son la agresión actual e ilegítima, necesidad racional de defensa y la falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. El estado de necesidad lo encontramos como fundamento legal en el artículo 32 del COIP, lo cual nos dice que se configura una persona cuando una persona comete un hecho típico para evitar un mal mayor, propio o ajeno, que no puede ser evitado de otro modo. Los requisitos son que el derecho protegido esté en real y actual peligro, que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar y que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho. El cumplimiento del deber o ejercicio legítimo de un derecho, que lo encontramos como fundamento legal en el artículo 30.1 y 30.2 del COIP, que nos dice que se justifica la conducta de quien actúa en cumplimiento de un deber legal o en ejercicio de un derecho, oficio o cargo público.
Tenemos un ejemplo típico que es el uso de la fuerza por parte de un policía durante una detención legal. Tenemos también el consentimiento del titular del bien jurídico. Aunque no esté expresamente regulado de forma general en el COIP, se considera válida la exclusión de antijuricidad cuando el titular del bien jurídico afectado consiente expresamente en la conducta, siempre que se trate de bienes disponibles legalmente. Un ejemplo tenemos en una operación quirúrgica. El médico realiza cortes al cuerpo del paciente, lo cual sería típico si no existiera el consentimiento informado del paciente. El ejemplo que tenemos es un ejemplo real aplicado al caso de una legítima defensa dentro del Ecuador. El hecho nos dice que en el año 2022, en el norte de la ciudad de Quito, un ciudadano fue abordado por un asaltante armado con un cuchillo mientras caminaba hacia su vivienda. El delincuente intentó robarle el celular y lo amenazó con apuñalarlo. El ciudadano, portando un gas pimienta, se defendió rociándolo directamente en el rostro del agresor, quien fue reducido y entregado a la policía. El proceso que hemos seguido es que el ciudadano fue inicialmente detenido mientras se aclaraban los hechos. Sin embargo, tras el análisis del parte policial, testimonios y videos de cámara de seguridad, la fiscalía determinó que la conducta del ciudadano se enmarcaba en en los supuestos de legítima defensa, ya que, primero, hubo una agresión ilegítima, la defensa fue necesaria e inmediata y no hubo un exceso en el uso de la fuerza. Entonces, como resultado, se archivó el caso aplicando el artículo 30 del COIP, lo que constituyó una exclusión de la antijuricidad. Hemos concluido que los elementos de justificación de la antijuricidad constituyen pilares fundamentales dentro del estudio del derecho penal, ya que permiten comprender que no toda conducta típica es necesariamente antijurídica. Estas causas, como legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber legal y el consentimiento válido del titular del bien, jurídico reflejan la racionalidad y flexibilidad del ordenamiento jurídico penal frente a situaciones concretas que requieren una valoración más allá de lo meramente normativo. En efecto, estas figuras permiten excluir la antijuricidad de un acto, protegiendo a quienes obran bajo circunstancias excepcionales, ya sea para salvaguardar su vida, su integridad o bienes, o para cumplir con deberes impuestos por la ley. Desde una perspectiva garantista, su adecuada interpretación y aplicación resultan esenciales para evitar condenas injustas. Asimismo, nos permite proteger los derechos fundamentales del individuo y mantener la coherencia entre el derecho penal y los principios constitucionales. Como estudiante de derecho, entendemos que estas figuras no solo a mí me permiten analizar críticamente los hechos delictivos, sino que también me permiten valorar el contexto jurídico, humano y social que rodea a cada conducta. De este modo, se fortalece un sistema penal más justo, equilibrado y proporcional. Muchas gracias por la atención prestada.